Bien, estamos aquí en la segunda clase de videoconferencia, donde vamos a ver también otra de las resultados de la ecuación de Bernoulli, ahora sí, teniendo un fluido viscoso, teniendo en cuenta los términos de viscosidad. Vamos a hacer de esta forma, voy a ir escribiendo en las pizarras, porque es mucho más fácil para el cámara seguirme. Entonces vamos a poner, pero fíjense que habíamos hablado de la ecuación de Navier-Stokes, en la que no tenemos un resultado, digamos, para la realidad, para los problemas de turbulencia, con lo cual siempre estamos trabajando para esta ecuación con flujos laminares, lo que va a aproximarse bastante a un movimiento en capilares, que ustedes como futuros ingenieros químicos tendrán en los tubitos finitos que normalmente van por los aparatos de medición en química, y eso es lo que van a poder aplicar directamente a estas cosas. Vamos a ya tener un fluido viscoso con viscosidad, tenemos el incompresible también, tenemos que no tiene fuentes ni sumideros, ¿de acuerdo? El incompresible, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de que aquí, como para sacar la aproximación incompresible, era la divergencia, era igual a cero. ¿Se acuerdan de la divergencia, no? Eso ya lo saben. Bien, también estábamos en el caso irrotacional. Irrotacional, el fluido no está presentando turbulencia, claramente. Y tenemos una tubería de sección circular constante, ¿de acuerdo? Esta aproximación. Es decir, tenemos algo parecido a esta, horizontal, es decir, no tengo variaciones en altura, con lo cual ahí me voy quitando términos. El movimiento obviamente tiene que ser por diferencia de presión. Habíamos hablado que de los términos de la ecuación de Navier-Stokes, aquí está. Este es el término movimiento, ¿de acuerdo? El incremento de P, aquí. ¿De acuerdo? Este es el que es responsable del movimiento. ¿Se acuerdan que era negativo siempre, no? En la ecuación. ¿De acuerdo? Siempre negativo. ¿De acuerdo? Estos son los términos, repito, esto es de viscosidad, esto es lo de peso, ¿de acuerdo? Y diferencias de altura. Y esto es el resultado que daba con una aceleración determinada. Bien, vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, ¿por qué? Porque esta tubería que hemos asimilado, que es de sección circular exacta, ¿de acuerdo? Está tumbada. Fíjense que la diferencia de presiones obliga a que la velocidad vaya en un sentido determinado, siendo la presión inicial mayor que la final, ¿de acuerdo? Esto luego nos va a dar, cuando se acuerdan un poco de la derivada de la presión aquí, cuando calculemos esto, este término será negativo, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado del tema. Bien, la velocidad en este caso es en esta componente z que hemos determinado, que va a ser esta, la componente z, ¿de acuerdo? Que la ponemos aquí también, en la tubería, ¿de acuerdo? En la tubería, esta es la componente z de la tubería, ¿de acuerdo? Entonces, esta velocidad va a tener esa componente z por el vector unitario z, que va a depender solamente del radio, ¿de acuerdo? Por eso hemos cogido coordenadas cilíndricas, donde la definición del punto es la coordenada en z, es decir, a lo largo de la tubería, el radio fundamental, que es el que te va a dar la distancia al centro, ¿de acuerdo? Y siguen eligiendo, que hemos hablado, ¿no?, de la mala elección de terminología. Aquí siguen es el mismo que la densidad, pero esto vamos a llamarle mejor, vamos a ponerle tita, ¿de acuerdo? Y aquí le ponemos el ángulo con otro nombre diferente, ¿vale? Bien, coordenadas cilíndricas, estacionario, coordenadas cilíndricas, ¿por qué? Porque, repito, la velocidad depende del radio, es decir, en un corte de la tubería
así, hecho así. El centro tendrá una determinada velocidad. El radio 1, lo ven ahí, tendrá una velocidad constante. El radio 2 tendrá otra velocidad diferente, pero constante en el mismo radio. El radio 3, ¿de acuerdo?, también tendrá una velocidad constante. Es decir, la variación de la velocidad, en este caso, va a depender del radio solamente. Y eso nos llevará a que cuando empecemos a derivar, utilizamos por eso coordenadas cilíndricas donde la derivada será con R, ¿de acuerdo?, de la velocidad. Bien, con todas estas aproximaciones, estado estacionario, coordenadas cilíndricas, movimiento, obviamente siempre por diferencia de tensión, de presión, tubería horizontal, tubería de sección circular constante, por eso el radio será siempre constante, y rotacional, como el caso anterior, incompresible, como todos los casos que hemos visto, en este caso viscoso, y todo esto responde siempre a un flujo laminar, que habíamos hablado de los números de Reynolds como definitores de esa acercamiento a la turbulencia o acercamiento a el proceso laminar. Vale, bien. Aquí está la definición del ejemplo, una tubería tumbada circular donde las coordenadas del punto vienen definidas por Z, radio y el ángulo, ¿de acuerdo?, donde estamos, para definirlo, donde el radio es el único responsable de la variación de la velocidad, ¿de acuerdo? Bien, con estas aproximaciones, ¿cómo nos queda la ecuación de Navier-Stokes? Nos queda muy resumida. Nos queda que la variación de la presión es igual a los términos viscosos con la velocidad. Vale, bien. Para este tipo de velocidad, ¿de acuerdo?, definida de esta forma, el término viscoso, ¿de acuerdo?, queda de esta forma. Esta V la ponemos dentro, ¿de acuerdo?, y nos queda nos queda aquí el término viscoso de esta forma, ¿de acuerdo?, donde, insisto, velocidad solo cambia con el radio, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo en las derivaciones. Vale, vamos a cambiar de pizarra y continuamos. Seguimos con la siguiente pizarra. Hemos resumido el resultado. Aquí tenemos que la variación de la presión que está moviendo este fluido, ¿de acuerdo?, va a tener una incidencia sobre los términos de viscosidad, y vamos a añadir unas particularizaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, hemos visto que para que el fluido mueva hacia una determinada dirección, tiene que haber una diferencia de presión. Las diferencias de presiones tiene que ser que la P1 tenga que ser mayor que la presión 2. Tomando punto 1 como 2 como referencia, P1 tiene que ser mayor de P2. La velocidad es en el eje que hemos definido Z, y solo depende del radio, ¿de acuerdo? A medida que yo me alejo del punto central, la velocidad normalmente va siendo más pequeña, el máximo es en el punto central, pero de todas formas, como generalidad, la velocidad, el módulo de velocidad va a depender de la distancia al centro, ¿de acuerdo?, o sea, del radio, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que íbamos a trabajar con coordenadas, polares, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Donde la notación será, para definir un punto, tienes que darle un valor a la Z, tienes que darle un valor de radio y un valor de ángulo, ¿se acuerdan, no? Que esto sería, ¿de acuerdo? Esto sería, pues un ángulo, digamos. Aquí coges el ángulo, el radio, y te posicionas, tienes la posición de todos los puntos. Bien, en coordenadas polares, eso es lo que vamos a trabajar después las derivadas. Ahora mismo, la variación de P, vamos a decir que es la diferencia por una distancia, ¿de acuerdo? Una distancia entre los dos puntos, una distancia L, vamos a llamar de momento, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar una constante.
Acuérdense que es un fluido, ¿de acuerdo?, que es estacionario, ¿de acuerdo? Siempre mantiene las mismas condiciones. Bien. Esta constante es negativa, ya que hemos visto que esta constante depende de la derivada, y la derivada va en contra de gradiente, con lo cual, a favor de gradiente, en contra de gradiente. ¿De acuerdo? Aquí la velocidad final, ¿de acuerdo?, es más pequeña que la inicial es más grande, con lo cual este signo negativo nos da negativo el elemento, ¿de acuerdo? Por eso P2 es menor que P1 y si queremos cambiarle todas las coordenadas al revés, todo daría al revés, pero esto seguiría siendo negativo. Bien, para esta definición de la velocidad, que depende de R, ¿de acuerdo?, y el vector director en esa coordenada, para el término de la ecuación de Navier-Stokes, vamos a cambiar velocidad por ese término de velocidad que ahora se puede definir de esta forma. La hipótesis que tenemos es que la velocidad, insisto, solo cambia con el radio y el signo, obviamente, si vamos para allá o para aquí. Entonces, vamos a trabajar con una velocidad que depende del radio y hacemos la derivada, ¿de acuerdo? Todo en lugar, antes hacíamos derivadas en x, y z, y ahora tenemos que hacer en z y r, ¿vale? Este sería el resultado de la derivación. Segunda, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y otra vez, ¿no? La derivada de esto que está aquí dentro, sobre la velocidad de z. Esto, compruébenlo, hay una... Me parece que es Miriam la que está haciendo el trabajo sobre unidades, ¿de acuerdo? Alguien, o ella, o alguien podría coger el trabajo también de las coordenadas, ¿de acuerdo? Hacer un PowerPoint también definiendo coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, para que esta parte quede bien desarrollada y no tengan dudas, ¿de acuerdo? Bueno, la derivada de esta forma, ¿vale? Y vamos a ver que la variación de la ecuación queda de esta forma, de Navier-Stokes, y sabiendo que la variación de la presión, hemos dicho que es una constante K, que queda igual a los términos de viscosidad por la velocidad. Y esto, sacándolo de arriba, nos queda de esta forma, ¿de acuerdo? Queda esto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? No está complicado. Bien. El resultado lo podemos poner de esta forma, derivando, ¿de acuerdo? Resolviendo esa ecuación diferencial. Acuérdense que se pone siempre un término para la solución, ¿de acuerdo? Nos queda de esta forma la solución. Fíjense, r cuadrado entre 2, k que es... acuérdense, K es variación de la presión, el radio, la variación de la velocidad en Z que depende del radio, ¿lo ven? Vale, y K partido viscosidad, ¿no? Esto viene de esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Dos términos constantes que se pasan al otro lado, ¿de acuerdo? Y queda el término de derivada, en este caso, que al resolver esta ecuación diferencial nos da de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con la aproximación. ¿De acuerdo? Seguimos con la ecuación, perdona. Pasamos R al otro lado, ¿vale? Y dividimos, ¿vale? Pasamos R al otro lado, R aquí dividiendo, el 2, ¿vale? Y esta ecuación la podemos poner de esta forma en blanco, ¿de acuerdo? Con la diferencial de R pasada al otro término. Y nos queda un término con diferencial de velocidad y otro término, dos términos con diferencial, ¿de acuerdo?, de R. Vale. Y la solución
de estos dos, lo mismo que hemos hecho antes, integrando y derivando, integrando, perdona, nos queda, a ver si esto no queda. De esta forma. Vale, y aquí les he vuelto a poner K, donde simplemente derivando esto, aquí nos queda, estos tres salen fuera, ¿de acuerdo? Vale, el C1 también queda fuera y esto queda logaritmo neperiano de R y esto queda, ¿de acuerdo? R al cuadrado, ¿lo veis? Bien, este es el otro resultado de la velocidad, que queda de esta forma. Bien, he completado otra pizarra y ahora vamos a poner la que creo que es la última pizarra. ¿Está claro? Bien, el repaso. Teníamos esta de la anterior pizarra, donde hemos visto que la Navier-Stokes con la ecuación de Virilli, y teniendo en cuenta los términos viscosos y las aproximaciones que habíamos visto aquí al principio, ¿de acuerdo? La ecuación nos queda de esta forma. Trabajando en coordenadas polares, hemos hecho la aproximación de que la variación de la presión, ¿de acuerdo?, es diferencias de presión y la distancia significativa, característica, perdón, por, ¿de acuerdo?, el vector en el eje Z, porque hemos definido ahora eje Z en esa dirección. La hipótesis que hemos mantenido en esta aproximación es que la velocidad solo cambia con el radio y el signo de la dirección, es decir, va en un sentido o en el otro, ¿de acuerdo? Pero es el radio, ¿de acuerdo?, la distancia al centro, el que me va a dar los valores de velocidad. En estos aros que yo he dibujado aquí, la velocidad es igual, así que me da igual el ángulo que habíamos visto aquí como definitorio de la tercera coordenada polar, no va a influirme en la velocidad, ¿de acuerdo? El único que me va a influir es la distancia al centro, ¿de acuerdo? El ángulo me da igual tomar un punto de aquí, 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 por eso la velocidad solo va a depender, como ven aquí, del radio, ¿de acuerdo? ¿Sí? La velocidad solo va a depender del radio. ¿Está claro? Bien, pues ahora vamos a por la última pizarra, creo es de este ejemplo. Vale, venga, nos vemos ahora. Bien, seguimos con la siguiente pizarra. Vamos a poner para la solución de las ecuaciones diferenciales, ustedes saben que necesitamos condiciones de contorno, ¿no? Bien. La condición de contorno que vamos a poner es que la velocidad del fluido en las paredes de la tubería es igual a cero. De esto ya hemos hablado en varios casos, es decir, cualquier flujo de un fluido, sea agua, aire, aceite, cualquier cosa, ¿de acuerdo?, pegado a una superficie, tocando la superficie, ¿de acuerdo?, es cero. Habíamos hablado de cómo una descripción de la velocidad, por ejemplo, en estos tubos, directamente teníamos una fuerza que podía, ¿se acuerdan? Tau ZX, por ejemplo, de deformación, que movía, ¿no? Y deformaba esto, ¿de acuerdo? Pero si aquí tenemos una superficie sólida, ¿de acuerdo?, esto acaba siempre a cero, siempre. Esto es una constante en todos los movimientos de fluidos. Con lo cual eso lo aprovechamos para poner una condición de contorno y poder obtener esos valores de las constantes que tenemos que introducir para solucionar estas ecuaciones. Bien, entonces la velocidad en el eje Z, ¿de acuerdo? En el eje Z, cuando R es igual a R, es decir, estamos en este punto, aquí, ahí, pegado a las paredes del tubo, velocidad cero, ¿de acuerdo? Pues si tenemos velocidad de cero, el término de C1 con el logaritmo no queda más remedio que sea cero, entonces obtenemos, cogiendo este valor, nos queda que la velocidad
en R igual a R. Hemos visto que, insisto otra vez, el radio es R, ¿vale? De esa tubería que habíamos definido al principio con radio uniforme, ¿de acuerdo? Bien, nos queda de esta forma, cambiamos R por el valor que tiene del radio total. R ya no es una coordenada, ha pasado de ser coordenada a ser un valor. Esto es un valor, ¿vale? Obtenemos un valor de el primer coeficiente que estamos buscando, el coeficiente C2. ¿De acuerdo? En ese mismo momento que tenemos el coeficiente, lo ponemos dentro de la ecuación general, ¿vale? La velocidad en general para cualquier radio va a ser una relación del radio entre el radio de la tubería, ¿de acuerdo? El radio de la tubería va a ser crítico para obtener cuál es la velocidad en todos los radios de la tubería, ¿vale? Entonces, sumando, poniendo esto, organizándolo, sacando fuera, ¿de acuerdo? Factor común, 4, viscosidad y esa K. ¿Se acuerdan que esa K era lo de la diferencia de presiones? Nos queda, ya empezamos a ver términos que se van a encontrar de aquí en adelante en la resolución de estos problemas, ¿no? Una relación entre el radio general y el radio de la tubería, ¿vale? Va a depender del radio de la tubería la velocidad. Bien, seguimos sustituyendo. ¿De acuerdo? De aquí. Seguimos aquí, ¿de acuerdo? Y obtenemos que K por el radio partido por 4 veces la viscosidad tiene una relación de división de radios al cuadrado, menos 1, cambiando esto del lado. ¿De acuerdo? Que nos da la sustitución de K por la diferencia de presiones y L, ¿verdad? Esto sería K. Vale, esto es igual, esto queda igual, vale. De acuerdo, nos da una velocidad constante y esa constante, esa velocidad constante, de acuerdo, nos da la velocidad en R igual a 0, de acuerdo. Si ponemos R igual a 0, de acuerdo, obtenemos la velocidad en el centro de la tubería. Y en el centro de la tubería, como ven, de acuerdo, solo depende del radio de la tubería. De acuerdo, y esta velocidad es máxima. Atentos que aquí hay un signo menos, de acuerdo, que lo hemos cambiado, vale, porque hemos cambiado P1 por P2, aquí, ¿se acuerdan que esto partía de K como la presión en 2 menos la presión en 1, ¿de acuerdo? Como tenemos este signo menos, lo cambiamos, ¿de acuerdo? Y obtenemos este valor, ¿vale? De la velocidad en el centro de la tubería. Sigan un poco con cuidado, ojo con este signo, ¿vale? Es verdad, esto no lo... aquí, eso es, lo puse aquí para que se entendiera que hay un salto, el cambio de P2 por P1 porque tenemos un signo menos. ¿De acuerdo? Este signo va afuera. ¿Vale? No se confunden en eso. ¿De acuerdo? No se confundan con eso, ya queda el término positivo y nos da un valor de velocidad. ¿De acuerdo? Es el único... Lo que sabíamos, o lo que intuíamos, que
cuanto más nos alejamos de la pared de la tubería, la velocidad va aumentando. Esto va a ser algo como lo que pintábamos en su día, cuando definíamos la ecuación de Navier-Stokes, y también cuando les hablé de los términos irrotacionales, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente la aproximación mejor que esta, depende del diámetro obviamente, es una velocidad casi constante alrededor del centro, para en un momento dado acabar como siempre, y recuérdenlo siempre, para acabar a cero pegado a la pared, ¿de acuerdo? Normalmente la velocidad se mantiene constante, es decir, lo que se suele decir, que el fluido no se entera en estos límites, el fluido por aquí suficientemente alejado de la pared, dependiendo de la pared. Han visto en el laboratorio que diferentes tipos de tubería nos dan diferentes fricciones, ¿de acuerdo? Depende de esto, depende del diámetro, claro, cuanto mayor sea, menos se enterará, pero la rugosidad de los tubos indicará esta distancia que sea mayor o menor, ¿se acuerdan? Para que irremediablemente va a cero la velocidad. Entonces, ¿hasta cuándo perturba el fluido? Pues nos interesan tuberías que sean muy suaves, es decir, que tengan poca fricción, ¿vale? Bien, siempre una cosa que sabíamos, y ya la hemos definido aquí, es que en el centro la velocidad va a ser siempre máxima, ¿vale? Y cero pegado a la pared. Seguimos en la próxima pizarra.